En 1791, los habitantes de Salon-de-Provence decidieron trasladar los restos de la figura más icónica de su ciudad a un lugar más apropiado. Más de 2 siglos antes, este hombre había sido enterrado de acuerdo a sus deseos, de pie, bajo el altar principal de la pequeña iglesia de los Cordeliers, en el corazón de la ciudad. La noticia de la excavación desató una gran ola de curiosidad. Después de todo, no se trataban de los restos de una persona común, y las historias sobre sus poderes mágicos se habían esparcido por toda Europa. Se decía que tenía el don de ver el futuro. Alrededor de su cuello se encontró un amuleto grabado con el número 1791, el año en que fue excavado. Este hombre era Michel de Nostredame, aunque la mayoría lo conocía como Nostradamus. El famoso astrólogo francés había pronosticado eventos tan impactantes como el ascenso de Adolf Hitler, el gran incendio de Londres, el asesinato del presidente estadounidense John F. Kennedy y los ataques terroristas del 11 de septiembre en Estados Unidos. También se le atribuye la predicción precisa del inicio de la pandemia de COVID-19. De hecho, se dice que más del 70% de sus profecías se han cumplido hasta ahora. Michel de Nostredame, o Nostradamus como se le conoce, fue un célebre astrólogo, médico y profeta francés. Su fama se debe en gran parte a su libro Les Prophéties, las profecías, una colección de 942 versos que se cree anticipan eventos futuros. Publicado por primera vez en 1555, el libro ha estado rara vez fuera de impresión desde entonces, y Nostradamus ha atraído tanto a seguidores fervientes como a la prensa popular, que le atribuye la predicción de muchos eventos importantes en la historia mundial. Nostradamus solía prever cada siglo en unos 100 versos, usando un lenguaje tan vago como enigmático. Se decía que sus escritos presagiaban grandes eventos que marcarían la historia. A lo largo de los años, sus predicciones han sido sorprendentemente precisas, abordando desde guerras y desastres naturales hasta asesinatos y batallas. Y lo más intrigante es que sus profecías no se detienen aquí. Se dice que continuarán hasta el año 397. Aunque no sabemos si se harán realidad, el misterio de las profecías de Nostradamus sigue cautivando la imaginación de muchos. Nacido el 14 de diciembre de 1503 en el pintoresco pueblo de Saint-Rémy-de-Provence, en el sur de Francia, él se convirtió en el profeta más renombrado del siglo XVI, una época dorada para la profecía en el mundo occidental. Vivimos en un mundo lleno de peligros e incertidumbres, donde a menudo somos manipulados por fuerzas que escapan a nuestro control. Mientras algunos buscan desentrañar los secretos del futuro, muchos simplemente aceptamos la incertidumbre como parte de la vida. Los profetas y adivinos, al ofrecer una visión de lo que nos depara el mañana, nos liberan del peso de lo desconocido. Ellos no solo leen las huellas del pasado en el presente, sino que también descifran signos del futuro. Sin embargo, en la actualidad, el arte de la adivinación no goza de buena fama, al igual que otras ciencias ocultas como la magia, la alquimia o la astrología. Pero ¿quién era realmente este profeta? Las predicciones a menudo eran vistas como algo extraño, si no completamente rechazadas. Sin embargo, las profecías han existido desde tiempos remotos y jugaron un papel crucial en las civilizaciones antiguas. Su influencia alcanzó su punto máximo en la antigua Grecia. Grecia construyó su grandeza sobre las bases de culturas primitivas, de las que aún conservamos muchos vestigios. Los griegos heredaron una fe ciega en la profecía de sus antepasados. Las predicciones más sagradas eran las ofrecidas por los oráculos, realizadas por los dioses en un templo. El más famoso de estos templos era el gran templo de Apolo en Delfos. Este templo, erigido en las laderas del monte Parnaso, ha acogido a miles de visitantes durante casi 1000 años, no solo de Grecia, sino de todo el mundo antiguo. En el corazón de esta actividad estaba Pitia, la profetisa. Aunque era la voz de los dioses,
No actuaba por su propia voluntad. Los dioses hablaban a través de ella. Antes de que Apolo pudiera ser consultado, se llevaba a cabo un complejo ritual. Pitia se sometía a una purificación y realizaba una serie de actos que la sumían en un trance. Luego, gritaba. No sabemos exactamente qué decía o cómo salían esos sonidos de su boca, pero esos gritos eran interpretados por un sacerdote que los convertía en versos en hexámetro. Estos versos, una vez registrados, formaban la respuesta a la pregunta planteada. A medida que la civilización griega se expandía, Delfos se convirtió en una parada crucial para aquellos en busca de guía en la guerra y la conquista. Pero, a menudo, los oráculos generaban más confusión que claridad. Por ejemplo, el rey Cresos un día consultó al templo sobre si debía atacar al imperio persa. La respuesta del templo fue que, si entraba en guerra, destruiría un gran reino. Convencido por esta profecía, Cresos se lanzó a la batalla. Su ejército fue aplastado, y el gran reino que destruyó resultó ser el suyo propio. Sin embargo, Delfos no pudo prever su propio destino. Con el surgimiento del cristianismo, la creencia en un creador omnipotente que controla el destino de toda la humanidad empezó a tomar forma. Profetas como Abraham, Moisés y Jesús llevaron esta visión al mundo, con un mensaje claro. Si obedeces a Dios, el futuro te pertenece. Pero si ignoras sus palabras, las consecuencias serán graves. A lo largo de los siglos, el cristianismo se expandió globalmente y la tradición de los profetas cristianos continuó. En el siglo XVI, la influencia de estos profetas alcanzó su máximo esplendor. Este período también vio un renacimiento de las artes antiguas, con la alquimia, la magia y la astrología fusionándose con la tradición cristiana. Nadie personificó mejor estas influencias que Michel de Nostredame. El hombre que la historia conoce como Nostradamus nació en 1503 con el nombre de Michel de Nostredame. Su padre, Jaume, o Jacques de Nostredame, era un notario al servicio del gobierno en Provenza, mientras que su madre, Reynier, era sobrina de Pierre de Saint-Rémy, un destacado médico del pueblo de Saint-Rémy. Jacques y Reynier tuvieron al menos 9 hijos, aunque el número exacto se pierde en la bruma de tiempos con registros de nacimientos irregulares y altas tasas de mortalidad infantil. La familia Nostredame tenía raíces judías, lo que les colocaba en una situación complicada. Durante la Edad Media, los judíos en Francia y otros países como Inglaterra enfrentaban severas persecuciones, con gobiernos que les exigían abandonar sus territorios o convertirse al cristianismo. Muchos se convirtieron, pero continuaron practicando el judaísmo en secreto. A pesar de los desafíos, la familia Nostredame perduró. Sin embargo, a mediados del siglo XV, la presión para convertirse era tan fuerte que el abuelo de Michel, su padre Jacques y un hombre llamado Cresquas, a quien se sabía poco más que su trabajo como prestamista en Aviñón, decidieron convertirse al catolicismo romano. Adoptaron el nombre cristiano Pierre y el apellido Nostredame, que significa Nuestra Señora, un símbolo de su conversión en el Día de María, celebrado el 25 de marzo. El trasfondo judío de Michel dejó una marca en sus trabajos posteriores. La Cábala, una tradición oral judía que explora una interpretación mística del Antiguo Testamento, cree que cada persona lleva una parte de los secretos del universo. Los cabalistas piensan que todos tenemos un pedazo de ADN cósmico y que el objetivo es descubrir las iluminaciones divinas en nuestra alma. La Cábala tuvo su mayor auge en las comunidades judías de España y el sur de Francia en los siglos XII y XIII, por lo que es probable que la familia Nostredame estuviera muy familiarizada con ella. Los estudiosos han señalado la influencia de la Cábala y el misticismo judío en las obras de Nostradamus. Los rituales cabalísticos incluían la repetición de palabras hebreas, especialmente nombres de Dios, que se creían poseían poderes sobrenaturales. En el corazón de esta práctica está el árbol de la vida, una representación del orden de la creación
que sirve como base para la meditación. Estos rituales buscaban alcanzar un nivel superior de conciencia, permitiendo al cabalista trascender el mundo sensorial. Al alcanzar este estado, se cree que se puede tener contacto directo con Dios y se es liberado de las limitaciones del tiempo, viviendo en un presente eterno. Los escritos de Nostradamus sugieren que él mismo experimentó estados similares a través de estos rituales. En presencia de la gracia y el poder divinos, el presente y el futuro se fusionan. Esta es la eternidad, donde todo se revela y es claro. Se sabe poco sobre la infancia de Michel, aunque persiste la tradición de que fue educado por su bisabuelo Jean de Saint-Remy. Sin embargo, esta tradición es algo incierta porque Jean desaparece de los registros históricos después de 1504, cuando Michel tenía solo un año. En 1518, con 14 años, Michel ingresó en la Universidad de Aviñón, una de las universidades más antiguas de Francia, fundada en 1303. Allí comenzó a estudiar para obtener su baccalaureat, un título similar al de los grados educativos actuales. En esa época, los currículos en Europa se enfocaban en la gramática, la retórica, la lógica y las obras de escritores griegos y romanos como Aristóteles y Cicerón. Sin embargo, su tiempo en la universidad fue interrumpido por un grave brote de peste bubónica en el sur de Francia, lo que obligó a la universidad a cerrar. Este cierre era el procedimiento estándar en esos tiempos. Cuando ocurrían brotes de peste, quienes podían permitírselo se refugiaban en áreas rurales para evitar el hacinamiento de las ciudades, donde la enfermedad se propagaba rápidamente. La clausura de Aviñón a finales de la década de 1510, aunque inesperada, resultó ser una etapa formativa en la vida de Michel. Aprovechó para viajar por Europa Occidental, y durante este tiempo comenzó su formación inicial como médico de manera informal. De alguna forma, se podría decir que los estudios médicos de Nostradamus lo prepararon para su futura carrera como profeta. En el siglo XVI, muchas ciencias estaban vinculadas a la astrología, incluyendo la medicina. La astrología relacionaba los sistemas planetarios y los cuerpos celestes con partes del cuerpo humano, y ciertos remedios y hierbas con configuraciones planetarias específicas. Por lo tanto, la astrología no solo ayudaba en el diagnóstico, sino también en la prescripción de tratamientos. Sin embargo, la astrología también es una forma de predicción, lo que significaba que los astrólogos también actuaban como adivinos. Vamos a ver cómo era el conocimiento médico en Europa en la década de 1520. Esto ocurrió antes de la revolución médica de los siglos XVII y XVIII, cuando comenzaron las primeras evaluaciones científicas sobre el tratamiento de enfermedades. En cambio, el tratamiento en el siglo XVI se basaba en métodos que poco ayudaban médicamente, como las transfusiones de sangre, que eliminaban grandes cantidades de sangre del paciente. Basado en la creencia heredada de médicos griegos y romanos como Galeno, que la salud dependía del equilibrio de fluidos como la bilis, se pensaba que las transfusiones podían ayudar a restaurar ese equilibrio. Además, las prácticas médicas incluían remedios populares y cirugías limitadas. Muchas enfermedades que hoy consideramos menores podían ser fatales en el siglo XVI debido a la falta de medicamentos básicos como la penicilina y la ausencia de vacunas, que no se desarrollarían hasta 2 siglos y medio después. Así que, el conocimiento médico que Michel adquirió en los años 1520 se basaba más en remedios populares y esperanza que en ciencia rigurosa. A finales de la década de 1520, la vida de Michel de Nostredame empieza a aclararse un poco más. Alrededor de mediados de la década de 1520 se estableció como boticario en el sur de Francia. En 1529 decidió ampliar sus conocimientos y se inscribió en la Universidad de Montpellier, una de las más antiguas de Europa, fundada en los años 1130, mucho antes que la Escuela Médica de Salerno en Italia. Sin embargo, al igual que su breve paso por Aviñón, su tiempo en Montpellier fue efímero.
En pocas semanas, las autoridades de la universidad descubrieron que Michel había trabajado previamente como boticario, lo cual violaba las reglas que prohibían a los estudiantes tener experiencia en oficios antes de entrar a la universidad, un ámbito reservado principalmente para la nobleza. Apenas unas semanas después de llegar, Michel fue expulsado de Montpellier. Su orden de expulsión aún se conserva en los archivos de la universidad. Aunque esta expulsión debió ser un golpe duro, Michel, aún en sus 20 y pocos años, parece haber usado este revés como motivación para seguir adelante con sus estudios y experiencia. Michel de Nostredame solo empezó a escribir las profecías que lo hicieron famoso cuando tenía alrededor de 50 años. Pero incluso siendo joven, ya había ganado fama por su lucha contra una de las peores plagas que azotaron Europa en siglos, la peste bubónica. La peste bubónica se extendió por el continente, trayendo muerte y miseria a su paso. Más de un tercio de la población europea murió a causa de esta enfermedad. La gente no podía protegerse. Ni las oraciones ni los tratamientos médicos podían detener la epidemia. A pesar de su gravedad, los tratamientos eran limitados, aunque la cuarentena y el distanciamiento social ya se conocían. De hecho, el término cuarentena proviene del italiano quaranta, los 40 días que los barcos debían permanecer anclados en puertos como Venecia antes de descargar su carga si provenían de zonas afectadas por la peste. Hoy es difícil imaginar el sufrimiento de las víctimas de la peste, pero en aquel entonces la enfermedad era sinónimo de terror absoluto. En medio de la devastación, se sentía una especie de castigo divino. Nostradamus recorría las áreas afectadas por la peste, cuestionándose tal vez qué pecados había cometido la humanidad y cuál era el mensaje que Dios quería enviarles. Quizás se hacía estas preguntas e intentaba responderlas interpretando los signos a su alrededor. Cuando tenía 26 años, Michel se convirtió en doctor y, siguiendo la costumbre de la época, latinizó su nombre a Nostradamus. Durante muchos años, viajó por Provenza y otras regiones afectadas por la peste. Su enfoque hacia la enfermedad era notable, al igual que sus métodos de tratamiento. A diferencia de la mayoría de sus contemporáneos, no recomendaba las sangrías como método preventivo. En cambio, usaba una píldora de rosa que él mismo había creado. Esta mezcla contenía pétalos de rosa, aserrín de ciprés azul, clavos, cactus y aloe vera. Aunque estos ingredientes por sí solos no eran muy efectivos, Nostradamus insistía en que sus pacientes siguieran reglas básicas de higiene. En aquella época, Europa aún no entendía la importancia de la higiene, pero él aconsejaba que los pacientes durmieran en sábanas limpias, respiraran aire fresco y se ejercitaran. También recomendaba a las comunidades afectadas que enterraran rápidamente a los muertos y mantuvieran limpias las superficies. Aunque su píldora de rosa no tuvo grandes efectos, sus consejos sobre higiene sí fueron útiles. Estas prácticas sanitarias debieron haber sido efectivas, ya que a principios de la década de 1530, su reputación como médico de la peste se había extendido por el sur de Francia y recibía visitas de comunidades afectadas por epidemias. Con el tiempo, esto le permitió alcanzar una independencia financiera. Su nombre comenzó a sonar en toda Europa, y muchas ciudades solicitaron su ayuda. Lamentablemente, su habilidad médica no fue suficiente para salvar a su esposa e hijos, quienes murieron a causa de la peste. Cuando la peste arrasó Aix, la capital de Provenza, a finales de la década de 1530, Michel se trasladó allí para ayudar a las autoridades locales a controlar la epidemia. Su valiente intervención fue recompensada con una pensión vitalicia por su dedicación. En esa época, Michel estaba casado. En 1531, aceptó una oferta de Jules César Scaliger, un médico italiano que vivía en Agen, en el suroeste de Francia. Al llegar a Agen, Michel se casó con una mujer local, posiblemente llamada Henriette d'Encausse.
Rápidamente tuvieron 2 hijos, pero su felicidad se desmoronó en 1534, cuando la peste se llevó a su esposa y a sus 2 pequeños. Quizás esta tragedia personal lo impulsó a redoblar sus esfuerzos para encontrar formas de controlar la peste. Su estancia en Agen fue significativa por otras razones también. Scaliger, quien lo había invitado, era un erudito muy respetado en toda Europa, conocido por sus debates en la prensa con Desiderio Erasmo, el principal pensador europeo de la primera mitad del siglo XVI. Durante su tiempo en Agen, Michel tuvo acceso a la vasta biblioteca de Scaliger. Aunque no sabemos con certeza qué leyó ni cómo influyó en sus escritos futuros, es claro que el conocimiento adquirido en esos años dejó una huella en sus obras. En 1538 ocurrió un evento que marcaría el resto de su vida y que sin él podríamos no haber oído hablar de él hoy. Ese año Michel fue acusado de herejía en Francia, un cargo extremadamente peligroso en esos tiempos. La reforma protestante se expandía por Europa, incluida Francia, y Michel, temeroso de las severas consecuencias, no asistió al juicio y huyó. Aunque sus delitos eran relativamente limitados, permitió que continuara trabajando en Provenza y otras regiones. Además, viajó a Italia, donde estableció contactos en la próspera industria de impresión de Venecia. Aunque aún no había comenzado a publicar, Michel pronto lo haría, gracias a su influencia italiana. De vuelta en Francia a mediados de la década de 1540, Michel se involucró nuevamente en la lucha contra un brote de peste, esta vez en Marsella. Poco después, se estableció en Salon de Provence, donde, a finales de la década de 1540, comenzó una nueva etapa en su vida. Se casó con Anne Ponsard, una viuda adinerada, con quien tuvo 3 hijos y 3 hijas. Con el apoyo financiero de su esposa y la pensión acumulada por su trabajo como médico de la peste, Michel pudo dedicarse a la escritura en lo que hoy consideraríamos la mediana edad, aunque en su tiempo se veía como la vejez. La carrera literaria de Michel de Notre Dame comenzó en 1550, cuando publicó su primer libro, un almanaque. Estos almanaques eran pequeños folletos baratos, ideales para una Europa en la que los libros completos eran costosos. Cada uno de estos libritos, de 8, 16 o 32 páginas, se producía en masa y se vendía a un precio accesible. Eran comunes en ese tiempo y abarcaban temas diversos, desde disputas religiosas hasta recetas y consejos agrícolas. Funcionaban como una especie de guía del año, ofreciendo información relevante y actual. El primer almanaque de Michel se centró en predicciones astrológicas. Su inspiración llegó tras un viaje a Italia, donde se reunió con sus contactos en el mundo editorial. Allí decidió latinizar su nombre, adoptando el de Nostradamus en la portada, una decisión que tuvo un impacto duradero. El almanaque fue un éxito comercial, y en los años siguientes continuó publicando al menos uno cada año. Sin embargo, a pesar de su éxito en su época, muchos de estos ejemplares no han llegado hasta hoy, lo que hace difícil seguir la evolución de sus escritos, desde estos primeros almanaques hasta sus más famosas profecías. Los almanaques de Nostradamus seguían una estructura simple pero efectiva. 12 poemas de 4 versos que ofrecían predicciones para el año próximo en un lenguaje rítmico. Estos versos, escritos en un estilo vago y esotérico, capturaban la imaginación de los lectores de la época, permitiendo interpretaciones variadas. Su éxito fue inmediato, y Michel vio en este formato una forma perfecta de seguir escribiendo. Así, mientras continuaba con sus almanaques anuales, también empezó a planear un proyecto mucho más ambicioso, una serie de cuartetos que abarcarían una amplia gama de eventos futuros en Europa y más allá. A medida que se consolidaba su fama como clarividente y místico en el sur de Francia durante la década de 1550, Nostradamus empezó a atraer la atención de nobles adinerados, comerciantes y gente de la alta sociedad.
Estos buscaban sus consejos sobre sus propios asuntos y sobre lo que el futuro podría tener reservado para ellos. Aprovechando este impulso, en 1555 publicó la primera parte de su gran obra, que inicialmente llamó Las Centurias. Más tarde, la renombró Las Profecías y lanzó el primer volumen titulado Les Premières Centuries ou Prophéties en la ciudad de Lyon. Las profecías constan de 942 cuartetos repartidos en 10 siglos. Esta colección se reunió y publicó en una sola edición en 1568, poco después de la muerte de Nostradamus. Sin embargo, el proceso de publicación fue algo fragmentario. Por ejemplo, la primera edición de 1555 incluía solo 353 cuartetos y un prefacio. Al igual que en sus almanaques, los cuartetos de las profecías son poemas de 4 líneas con rima, que ofrecían declaraciones proféticas muy ambiguas sobre eventos futuros. Por ejemplo, uno de los primeros cuartetos decía: «Cuando las literas sean volcadas por el torbellino y los rostros estén cubiertos por capas, la nueva república será perturbada por su gente. En ese tiempo, los rojos y los blancos gobernarán de manera errónea». Esta ambigüedad permitía que las personas de generaciones futuras interpretaran los textos de muchas maneras diferentes. Además, al no estar las profecías vinculadas a años específicos, a diferencia de los almanaques, los cuartetos podían relacionarse con eventos en un futuro incierto. Esta combinación de vaguedad y predicción permitió que las profecías de Nostradamus se interpretaran de formas aparentemente ilimitadas. Los temas que abarcaba Nostradamus eran diversos, pero a menudo giraban en torno a eventos políticos y sociales. En sus profecías se hablaba extensamente de reyes, reinas, imperios y reinos. Muchas veces, las referencias estaban basadas en hechos históricos, ya fuera en personas y lugares del pasado lejano o en eventos futuros más allá del tiempo de Nostradamus. Un pasaje indicativo hacia el final del primer siglo de cuartetos decía: «En el momento en que Chipre se vea frustrado en su alivio por los de la mar Egea, viejos asesinados, pero por discursos y súplicas, su rey seducido, la reina más aún». También menciona héroes famosos del mundo antiguo, como Aníbal, el gran general cartaginés que cruzó los Alpes con elefantes durante la Segunda Guerra Púnica con Roma en el siglo III a.C. Otros pasajes frecuentemente citan a dioses y diosas griegos y romanos, y Nostradamus también se interesaba por los ciclos climáticos y los movimientos de las flotas en los grandes mares. No es sorprendente que estuviera fascinado por las guerras y desastres naturales. Las profecías son, en esencia, un catálogo interminable de eventos terribles y períodos de agitación aún por venir en la historia humana. El alcance geográfico de las profecías era realmente amplio. Las ediciones impresas del libro solían llevar subtítulos como «Representa parte de lo que ahora está ocurriendo en Francia, Inglaterra, España y otros lugares del mundo». Esto revela que Nostradamus veía su obra como algo que abarcaba eventos mucho más allá de los asuntos locales del sur de Francia. Por ejemplo, sus escritos mencionan lugares tan lejanos como Escandinavia, el Mediterráneo, el Mar Negro, Europa Oriental y el Imperio Otomano, que en ese tiempo se extendía por los Balcanes, el Medio Oriente y el norte de África. Este detalle muestra los cambios radicales en la visión geográfica de Europa, un continente que estaba comenzando a explorar el mundo más allá de sus fronteras. Es fascinante cómo Nostradamus no solo se refería a países distantes, sino también a ciudades e islas individuales. Más cerca de su hogar, mencionaba con detalle ciudades, pueblos y provincias en Francia, los Países Bajos e Italia. Además, empleaba nombres clásicos de la época romana para referirse a distintas partes de Europa. Esta extensa cobertura geográfica le dio a sus profecías un aire de intemporalidad, haciéndolas relevantes para una amplia variedad de personas a lo largo del tiempo. A pesar de su estilo esotérico,
Los estudios sobre las profecías han revelado que Nostradamus se basaba en fuentes muy específicas. A menudo, imitaba eventos relacionados con reyes, reinas, caudillos y imperios en sus cuartetos, hablando de plagas que asolaban imperios como Roma, derrocamientos de gobernantes y grandes cambios en repúblicas y reinos. Para escribir estos cuartetos, Nostradamus se sumergió en la historia clásica, leyendo obras como Las vidas de los 12 Césares, del biógrafo romano Suetonio, y las biografías comparativas de griegos y romanos escritas por Plutarco. Además, consultó escritos proféticos de su tiempo, como los de Girolamo Savonarola, un fraile dominico que brevemente gobernó Florencia en Italia en los años 1490. Las primeras partes de las profecías incluyen citas bíblicas dispuestas en un orden casi idéntico al que Savonarola usó en sus textos. Esta coincidencia no parece ser un simple accidente, sino una clara influencia en su obra. Otro gran recurso que Nostradamus usó fue el Mirabilis Liber, o Libro Milagroso, una recopilación de predicciones hechas por santos y visionarios cristianos que se había ido juntando desde el siglo XI y que finalmente se publicó en Francia en 1522. En sus profecías se pueden encontrar numerosos pasajes que se parecen notablemente a estos textos o incluso los parafrasean casi palabra por palabra. El debate sobre cómo Nostradamus utilizó estos textos como material fuente sigue siendo intenso. Algunos académicos sostienen que su lectura fue meticulosa y organizada, con el doctor francés hojeando sus volúmenes en el estudio de Salon de Provence, hasta encontrar pasajes que lo inspiraran. Otros, sin embargo, creen que él simplemente abría libros como el Mirabilis Liber al azar y se dejaba llevar por lo que encontraba en la página que le tocaba, creando profecías a partir de estos textos escogidos de manera caprichosa. También se ha discutido mucho sobre el estado mental en el que Nostradamus se encontraba mientras trabajaba. Sus seguidores tienden a imaginarlo meditando profundamente antes de recibir alguna visión profética, tal vez mirando una llama o utilizando algún método trascendental. Pero en los pocos escritos y cartas personales que han sobrevivido, Nostradamus menciona que solo buscaba alcanzar una calma mental y tranquilidad antes de escribir sus cuartetos. No había nada místico en su proceso, y él mismo negaba ser un profeta. Para comprender mejor a Nostradamus y su obra, es crucial situarlo en el contexto intelectual del siglo XVI. Era una época en la que la revolución científica estaba comenzando a tomar forma. Durante la vida de Nostradamus, Nicolás Copérnico publicaría Sobre las revoluciones de las esferas celestes, una obra que cambió la visión europea del universo al demostrar que los planetas giraban alrededor del Sol y no alrededor de la Tierra. Además, el renacimiento del aprendizaje que había surgido en Italia durante los siglos XIV y XV estaba expandiéndose hacia el norte, hacia Francia, Alemania, los Países Bajos e Inglaterra. La Reforma Protestante, que empezó en Alemania en 1517, estaba desafiando las creencias establecidas de la Iglesia. Y, mientras tanto, los europeos estaban comenzando a explorar el mundo. Las Américas fueron descubiertas por marineros italianos, españoles e ingleses en los años 1490 y 1500. Y los portugueses habían encontrado la ruta marítima alrededor de África, hacia la India y China. A principios de la década de 1520, cuando Nostradamus estaba apenas comenzando su vida adulta, el mundo estaba en medio de descubrimientos impresionantes. Una expedición española liderada inicialmente por Fernando de Magallanes había logrado dar la primera vuelta al globo. Era una época en la que cada año ofrecía nuevas y emocionantes perspectivas sobre el mundo. Este ambiente lleno de posibilidades era el terreno perfecto para que personas como Nostradamus crearan sus obras proféticas y esotéricas. Durante el siglo XVI, un tema crucial en los círculos intelectuales europeos
era el renacimiento del neoplatonismo y el hermetismo. Estos movimientos intelectuales, que surgieron en los últimos siglos del Imperio Romano, se centraban en formas secretas o esotéricas de conocimiento. El hermetismo, por ejemplo, tomó su nombre del mítico Hermes Trismegistus y se enfocaba en temas como la magia, la astrología y la alquimia. En la época de Nostradamus, estos temas eran debatidos activamente y formaban la base de estudios científicos para eruditos como Giordano Bruno, un italiano del siglo XVI que combinaba astrología, protociencia, hermetismo y neoplatonismo en sus investigaciones. En la Inglaterra de Isabel, figuras como Sir Walter Raleigh y John Dee también buscaban la piedra filosofal, un mítico material que se creía podía convertir cualquier cosa en oro. El hermetismo, el neoplatonismo, la astrología y las profecías eran parte del discurso intelectual de la época. Aunque hoy en día podríamos considerar estas formas de investigación como primitivas, en realidad jugaron un papel crucial en el desarrollo de la revolución científica. Nostradamus escribió en un momento en el que la medicina y la protociencia se mezclaban con la astrología y la profecía. A pesar de la importancia de su contexto intelectual, los escritos de Nostradamus son más recordados por sus supuestas predicciones de eventos históricos importantes. Una de las profecías más destacadas, que muchos creen que se cumplió, es la que hace referencia al Gran Incendio de Londres. En septiembre de 1666, un pequeño fuego en Londres se desató hasta arrasar gran parte de la ciudad medieval. Aunque el número de víctimas fue bajo, el incendio dejó la ciudad en ruinas. Muchos seguidores de Nostradamus señalaron un cuarteto específico en sus profecías, que parecía anticipar este desastre. El cuarteto decía: «La sangre del justo cometerá una falta en Londres. Quemado por el rayo de 23 el 6, la antigua dama caerá de su alto lugar. Varios de la misma secta serán asesinados». Esto se ha interpretado como una predicción directa del gran incendio, principalmente por las referencias específicas a un gran fuego en Londres. También se señala el enigmático 23 el 6, que podría sumar 66. Sin embargo, el gran incendio no fue causado por rayos, como sugiere el texto. En realidad, comenzó en el taller de un panadero, y aunque el número de muertos fue bajo, la referencia a varios de la misma secta no se alinea con la realidad de la tragedia. Además, la mención a una antigua dama no tiene un vínculo claro con la situación política de Inglaterra en ese momento. A pesar de estas incongruencias, el gran incendio y su supuesta mención elevaron aún más la fama de Nostradamus hacia finales del siglo XVII. A pesar de que las profecías de Nostradamus abarcaban muchas regiones, siempre hubo un enfoque especial en Francia y sus asuntos. No es sorprendente, entonces, que los seguidores entusiastas de Nostradamus hayan identificado varios eventos significativos de la historia francesa que él aparentemente predijo. El más destacado es la Revolución Francesa y el ascenso de Napoleón Bonaparte. En uno de sus siglos, hay una serie de cuartetos que describen una época de gran agitación y discordia civil, seguida por el surgimiento de un nuevo gobernante. Nostradamus menciona: «De un hombre que nunca tuvo un rey francés, nunca hubo un rayo tan terrible. Italia, España e Inglaterra tiemblan». Esto encaja perfectamente con Napoleón. Provenía de una familia corsa de clase media, más italiana que francesa, que nunca había gobernado Francia. Sus guerras involucraron a Inglaterra, Italia y España, y la península ibérica fue un centro clave de las guerras napoleónicas a principios del siglo XIX. No obstante, los escépticos podrían señalar que los tiempos de agitación civil suelen traer nuevas dinastías gobernantes, y que Italia, España e Inglaterra, como vecinos cercanos, serían los primeros en estar en guerra con Francia. Otro personaje político destacado que Nostradamus habría anticipado es Adolf Hitler. Uno de los cuartetos dice:
Desde las profundidades de Europa occidental, nacerá un niño de gente pobre, quien con su lengua seducirá a mucha gente. Su fama se extenderá hacia el oriente. En una sección más extensa de los siglos, se describe cómo este individuo se dedicará a opresiones villanas, perversas, infames, y menciona a una dama adulterina, que algunos interpretan como una referencia codificada al nazismo. La sección concluye con la tierra siendo horriblemente negra en su aspecto, debido a las acciones de este individuo y sus seguidores. Además, varios otros cuartetos se consideran relevantes para el curso de la Segunda Guerra Mundial. Por ejemplo, un cuarteto que menciona a un gran mastín siendo expulsado de una ciudad y una sorprendente alianza formada. Podría referirse a la expulsión de Inglaterra de Francia y París en 1940, así como a la inusual alianza temporal entre la Alemania nazi y la Rusia soviética entre 1939 y 1941. En otras partes, se cree que Nostradamus predijo los bombardeos nucleares de Hiroshima y Nagasaki en agosto de 1945. Los pasajes son bastante vagos. Por ejemplo, Nostradamus dice: dentro de 2 ciudades habrá plagas como nunca se ha visto, y también menciona hambruna dentro de la peste. Algunos interpretan esto como una referencia a la enfermedad por radiación. La mención de 2 ciudades tiene una relevancia literaria que se remonta al Antiguo Testamento, y el uso de esta fraseología no era inusual en la época. Otros cuartetos de Nostradamus, a menudo enigmáticos, han sido vinculados a eventos políticos importantes. Por ejemplo, 18 años después de los bombardeos de Hiroshima y Nagasaki, el asesinato del presidente John F. Kennedy en Dallas, Texas, hizo que algunos viesen un eco en la profecía de Nostradamus. Desde lo alto, el mal caerá sobre el gran hombre. Y, en el mismo cuarteto, se leía: un inocente muerto será acusado del crimen. La vaguedad de estos pasajes es notable, y la interpretación de que se refieren a JFK supone que él era un gran hombre y que Harvey Lee Oswald, el supuesto asesino, era inocente del crimen. Una de las profecías más conocidas de Nostradamus se relaciona con los ataques del 11 de septiembre de 2001 a las Torres Gemelas del World Trade Center. El cuarteto relevante dice: 2 pájaros de acero caerán del cielo sobre la metrópolis. El cielo se quemará a 45 grados de latitud. El fuego se acerca a la gran ciudad nueva. Inmediatamente saltará una enorme llama dispersa. Dentro de meses, los ríos fluirán con sangre. Los muertos vivientes recorrerán la tierra por poco tiempo. Los 2 pájaros de acero parecen una referencia directa a los aviones que chocaron contra las torres, mientras que la llama dispersa describe el incendio devastador que envolvió Manhattan aquel día. Además, la mención de los ríos de sangre, dentro de meses, presagia las invasiones de Afganistán e Irak que siguieron. Los entusiastas de Nostradamus argumentan que estos cuartetos tienen un fuerte componente profético. Y en cuanto a los eventos más recientes, algunos han interpretado un cuarteto sobre 2022 como una referencia al príncipe Carlos. El cuarteto dice: por desaprobar su divorcio, un hombre que luego considerarán indigno, el pueblo obligará a salir al rey de las islas. Un hombre lo reemplazará que nunca esperó ser rey. Esto se ha visto como una mención del divorcio del príncipe Carlos con la princesa Diana y el desdén público hacia él. Carlos, ahora rey Carlos III, ha visto cómo algunos interpretan este cuarteto como una señal de que podría abdicar en favor no de su hijo mayor, el príncipe William, sino de su hijo menor, el príncipe Harry, quien nunca esperó ser rey. Más allá, se han identificado cuartetos que parecen prever la guerra en Ucrania desde la primavera de 2022 y las consecuencias del cambio climático. Algunos pasajes que hablan del sol volviéndose tan caliente que el mar Negro hervirá son especialmente relevantes, y Nostradamus sugiere que los habitantes del Mediterráneo y alrededores sufrirán por el cambio climático.
Esto plantea una cuestión interesante. Si Nostradamus realmente predijo tantos eventos históricos, ¿qué habrían dicho sus profecías sobre los eventos del siglo XXI o del siglo XXII? Las predicciones varían. NASA y Elon Musk podrían sentirse decepcionados al descubrir que Nostradamus desalentó la idea de una exitosa colonización de Marte, diciendo que la luz de Marte se apagará. Además, algo inquietante, Nostradamus parecía prever una gran guerra en 2023, aunque duraría solo 7 meses. Pero quizás el cuarteto más inquietante de todos predice un colapso en la cadena alimentaria global y la llegada de una versión real de The Walking Dead. En uno de sus versos más perturbadores, Nostradamus escribe: «Tan alto será el precio del saco de trigo que el hombre comerá a su propio semejante». Con estas palabras, Nostradamus pinta un futuro aterrador, donde el hambre y la desesperación pueden llevar a la humanidad a extremos inimaginables. Así que, si eres propenso al pánico, quizás sea mejor que te mantengas alejado de sus predicciones. Un aspecto crucial a considerar al evaluar las profecías de Nostradamus es su inherente vaguedad, no solo por el lenguaje esotérico y rimado que utilizó, sino también por las técnicas que empleó para esconder deliberadamente su mensaje. En aquella época, ser acusado de ser profeta o practicante de magia negra podía conllevar cargos de herejía, una experiencia que Nostradamus ya había enfrentado en la década de 1530 y que no deseaba repetir. Por ello, cuando escribió las profecías, se valió de una mezcla de idiomas como el francés, el provenzal, el italiano, el latín y el griego, con el fin de disimular sus verdaderas intenciones y evitar sospechas de estar al servicio del diablo. Además, algunos nombres de lugares y palabras que usó pueden ser interpretados de maneras muy variadas. Por ejemplo, su mención a Rousseau en un pasaje ha sido interpretada por algunos como una referencia al filósofo suizo del siglo XVIII, pero el nombre Rousseau era bastante común en Provenza en el siglo XVI. Muchos analistas también han argumentado que la referencia de Nostradamus a Easter en uno de sus cuartetos predecía la ascensión de Adolf Hitler. Sin embargo, al investigar más, descubrimos que Easter era simplemente un nombre para la parte baja del río Danubio en el siglo XVI. Así, a pesar de la increíble vaguedad de las profecías, hay numerosos problemas en cómo los lectores modernos han interpretado estos textos sin considerar el contexto del siglo XVI, ni las muchas alusiones clásicas y literarias que contienen. Un último punto que merece atención es la falta de fechas específicas en las profecías. Uno pensaría que en un libro destinado a predecir eventos futuros, Nostradamus incluiría muchas fechas. Pero en realidad, para el período que va de 1588 al año 3797, solo menciona 9 fechas concretas. Los lectores posteriores han intentado encontrar pistas en otros elementos del texto para identificar el período general en que ocurriría un evento, como la referencia al gran incendio de Londres en 1666. Sin embargo, la falta de fechas es un problema serio al evaluar el trabajo de Nostradamus. Él mismo explicó que esta ausencia de fechas se debía a la noción cíclica del tiempo que él tenía. Un tiempo en el que los eventos pasados, desde la época de los egipcios, griegos y romanos hasta su propio día y siglos en el futuro, se repetían en un ciclo interminable de guerras, desastres naturales y cambios políticos. A pesar de sus afirmaciones sobre las transmutaciones del tiempo, Nostradamus simplemente añadía una capa adicional de vaguedad e incertidumbre al rehusar proporcionar detalles que pudieran vincular sus profecías a un año o fecha específica en el futuro. Curiosamente, para un texto que se ha convertido en uno de los más icónicos de los últimos 500 años, las profecías no tuvieron una recepción entusiasta cuando se publicaron en Lyon en 1555.
La naturaleza enigmática y sombría de las visiones de Nostradamus hizo que muchos lo acusaran de practicar magia negra o de ser un ocultista. Es posible que Michel, preocupado por estas sospechas, llegara a quemar varios de los textos más polémicos que tenía en su estudio en Salón. A pesar del frío recibimiento inicial, los editores decidieron seguir adelante y publicar más cuartetos en los años siguientes. A medida que las ventas empezaron a aumentar, se publicaron nuevas ediciones en París. Nostradamus había planeado que su obra consistiera en 10 siglos completos, es decir, 1000 cuartetos, pero nunca llegó a completar el proyecto. Su muerte en la década de 1560 truncó sus planes. Sin embargo, estuvo tan cerca de finalizarlo que en 1568 se publicó el primer volumen completo con 942 cuartetos. Se ha especulado que algunos cuartetos añadidos a esta edición final de 1568 podrían haber sido escritos por otra persona, pero la mayoría indudablemente son de Nostradamus. Estos cuartetos forman la base de sus profecías, tal como se han leído y comentado desde entonces. Los almanaques y las profecías no fueron las únicas obras que Nostradamus produjo en sus últimos años. Entre sus otros escritos, se encuentra un texto sobre jeroglíficos egipcios titulado Oros Apolo, que compuso en la década de 1550. Este trabajo consta de 182 epigramas en verso y explora el sistema de símbolos y pictogramas usados en el Egipto faraónico entre los milenios III y I antes de Cristo. Nostradamus se basó principalmente en el Hieroglífica de Orapollón de Mantius, un erudito griego que vivió en Egipto en el siglo V d.C., cuando Alejandría aún era un gran centro de conocimiento. Nostradamus probablemente utilizó una traducción del griego al latín realizada por el erudito francés Jean Mercier. Lo interesante es que, en el siglo XVI, los jeroglíficos egipcios eran un misterio total. No serían descifrados hasta el siglo XIX, tras el descubrimiento de la piedra de Rosetta. A pesar de esto, el astrólogo y vidente francés, tan inmerso en el conocimiento esotérico, mostró un notable interés en este lenguaje antiguo y enigmático. Por las fuerzas de Napoleón en Egipto, a finales de la década de 1790. Es fascinante que el astrólogo y vidente francés, tan absorbido en el conocimiento esotérico, mostrara interés por un lenguaje secreto e indescifrable del pasado antiguo. Uno de los signos del creciente éxito de Nostradamus fue su inversión en un ambicioso proyecto lanzado en 1556 por el ingeniero francés Adam de Crapon. Este plan consistía en construir un canal de 25 kilómetros para llevar agua del río Durance hasta Salon de Provence, con el objetivo de irrigar una región que solía sufrir de sequías en verano. Nostradamus y su esposa poseían una participación de 1/13 en el emprendimiento. El canal fue un éxito rotundo, y gracias a esto, de Crapon extendió el canal hasta el río Ródano al norte y hasta cerca de la costa mediterránea en Istres. Este éxito, junto con las pensiones acumuladas a lo largo de los años por su trabajo como médico de la peste y sus crecientes regalías por sus publicaciones, permitió a la familia Nostredam disfrutar de una vida relativamente cómoda en Salon de Provence durante los años 1550 y 1560. Sin embargo, a pesar de su creciente riqueza, el matrimonio y sus 6 hijos siguieron viviendo en la misma modesta casa del pueblo, la cual aún está en pie hoy en día, lo que indica que su existencia no era en absoluto opulenta. Para la década de 1560, Michel enfrentaba problemas de salud cada vez más graves. La gota, una forma dolorosa de artritis que provoca inflamación en las articulaciones, era su principal aflicción. A pesar de contar con el apoyo de la familia real, Nostradamus tuvo un último enfrentamiento con las autoridades eclesiásticas a principios de los años 60, cuando fue brevemente encarcelado en Marignan por orden del obispo local. Este encarcelamiento no se debió a acusaciones de herejía o magia negra,
sino porque no había obtenido el permiso necesario de las autoridades eclesiásticas antes de publicar uno de sus almanaques. En ese tiempo, era cada vez más necesario obtener tales permisos en un país donde la Iglesia estaba en alerta máxima por cualquier signo de disidencia religiosa, mientras Francia se sumergía en una serie de guerras religiosas que durarían 4 décadas. Para mediados de los años 60, la salud de Nostradamus se había deteriorado gravemente. La gota le provocaba edema, una enfermedad que causa retención de líquidos y hinchazón, lo que afectaba su movilidad. En el verano de 1566, su condición era tan grave que decidió poner en orden sus asuntos legales y financieros a través de su testamento. Aunque su patrimonio, que dejó a su esposa e hijos, era considerable, no era lujoso. Nostradamus falleció poco después, ya sea en la noche del 1 de julio de 1566 o en la madrugada del 2. Se cuenta que le dijo a su secretario privado, Jean de Chavigny, la noche anterior que no lo encontraría vivo al amanecer. Aunque esta historia parece demasiado perfecta para ser verdad, no cabe duda de que una predicción profética de su propia muerte ayudó a impulsar las ventas de la primera edición completa de sus Profecías, cuando apareció 2 años después. Fue enterrado en la iglesia franciscana de Salón. La tumba de Nostradamus ha tenido una vida posterior tan peculiar como él mismo. Cuando murió en 1566, fue enterrado en posición vertical en la iglesia de los Cordeliers, en Salon de Provence. Allí reposó durante más de 130 años hasta que en 1700 el Consejo Municipal decidió trasladar su cuerpo a una cripta más prominente para reconocer su fama duradera. Durante el traslado encontraron un collar en su esqueleto con la inscripción 1700. A lo largo de los siglos, la fama de Nostradamus ha tenido un camino bastante turbulento. Tras su muerte en 1566, sus seguidores lo enterraron rápidamente de nuevo tras una revelación inquietante. Casi un siglo después, en 1791, durante la Revolución Francesa, un grupo de soldados borrachos irrumpió en su tumba. El alcalde del pueblo tuvo que intervenir para restaurar la tumba y convencer a los soldados de que Nostradamus no era un noble. Sin embargo, Nostradamus se llevó la última palabra. Había predicho que el mal vendrá para el hombre que abra la tumba. Los soldados, desafortunadamente, fueron atacados por fuerzas contrarrevolucionarias cerca de Salón y murieron. Un final adecuado para la extraña intersección del destino y las profecías de Nostradamus. Con el paso del tiempo, las opiniones sobre Nostradamus han cambiado drásticamente. En los siglos XVI y XVII, durante las guerras de religión, sus escritos sobre reinos en crisis resonaban profundamente con aquellos que vivían calamidades. Su reputación creció aún más después del gran incendio de Londres, que se consideró como una predicción clara de su parte. Las ediciones de las profecías continuaron apareciendo sin parar. Con más de 200 ediciones en varios idiomas desde el siglo XVI, se convirtió en uno de los libros más vendidos de los últimos 500 años. Las ventas se dispararon en tiempos de crisis, cuando los admiradores del médico de la peste se sumergían en sus escritos en busca de predicciones sobre futuros desastres. El siglo XX vio el apogeo del interés en Nostradamus. Sus textos fueron interpretados como predicciones de eventos como Hitler, las bombas nucleares y el asesinato de Kennedy. Junto a esto, aparecieron autores que afirmaban poder comunicarse con Nostradamus a través de la hipnosis. Esta época también estuvo marcada por un renovado interés en la magia negra y el ocultismo. Sin embargo, algunos aspectos de su vida fueron exagerados o completamente inventados. Desde la década de 1990, varios estudios han tratado de mostrar a Nostradamus no como un verdadero profeta, sino como un escritor con predicciones vagas y ambiguas. Hoy en día, Nostradamus sigue siendo una figura importante en la cultura popular. Aunque pocos han leído sus profecías,
Casi todos conocen al profeta francés del siglo XVI. Su nombre evoca la imagen de un vidente que predijo períodos de desgracia en el futuro. Su influencia es vasta, con numerosos libros y documentales sobre él, y su figura incluso ha aparecido en videojuegos como Assassin's Creed, donde los jugadores resuelven acertijos en París que se atribuyen a Nostradamus. Así que, la manera en que Nostradamus ha figurado en la cultura popular hasta el día de hoy es tan diversa como las formas en que se pueden interpretar sus escritos. Los textos de Michel de Nostredame han atrapado la imaginación de los lectores durante siglos. Sin embargo, su vida personal ha sido menos explorada, y como hemos visto, hay amplias secciones de su historia que carecen casi por completo de detalles, especialmente en sus años más tempranos. Lo que resulta más sorprendente de lo que sabemos es que Nostradamus no tenía una formación especial en astrología ni en artes oscuras que hubiera facilitado sus escritos. En realidad, su principal ocupación durante su vida fue como médico y doctor de la peste. Ganó una considerable reputación por su trabajo en el sur de Francia, pero lo que realmente destacaba en su éxito no eran las supuestas propiedades mágicas de sus píldoras de rosa, sino su enfoque práctico hacia la sanidad. Además, su trabajo como doctor de la peste le proporcionó un éxito financiero suficiente en las décadas de 1530 y 1540, lo que le permitió dedicarse en gran medida a la escritura en las décadas de 1550 y 1560. También le permitió viajar ampliamente y relacionarse con eruditos que ampliaron su horizonte literario. Sin embargo, lo más significativo es que la experiencia de enfrentar la muerte y la devastación como doctor de la peste debió darle a Nostradamus un profundo sentido de presagio y temor, o al menos una constante preocupación por la muerte y la destrucción. Esta obsesión con la muerte es sin duda el rasgo más distintivo de las profecías. Si uno lee los cientos de cuartetos que Nostradamus publicó en las décadas de 1550 y 1560, no encontrará un repertorio de rimas alegres, sino una serie continua de presagios de muerte, infierno, destrucción, fuego, sequías, hambrunas y plagas. Este enfoque en la muerte y la destrucción ha mantenido el interés de muchas personas a lo largo de los siglos. Si Nostradamus hubiera escrito sobre temas como la construcción de barcos o la confección de ropa, probablemente sus escritos ya habrían sido olvidados. Pero su enfoque en la muerte, junto con la naturaleza vaga y esotérica de las profecías, ha asegurado que continúen fascinando a la gente. Hoy en día, casi 5 siglos después de su publicación, la gente sigue estudiando los cuartetos de Nostradamus buscando pistas y predicciones de eventos apocalípticos futuros. Y debido a la forma en que Nostradamus escribió sus versos, siempre parece posible encontrar un evento que se ajuste a uno de sus pasajes, dado el tiempo suficiente. ¿Qué piensas tú sobre Nostradamus? ¿Crees que sus escritos eran realmente proféticos o eran lo suficientemente ambiguos para que las generaciones posteriores hayan podido interpretarles de muchas maneras? Déjanos tu opinión en los comentarios y mientras tanto, muchas gracias por acompañarnos.